Obtener un sistema tecnológico en la actualidad. Capítulo 533. El fin del principio es el principio del fin. La égida del emperador era la mejor de las mejores, y bien merecía su título como la fuerza especial de élite bajo el paraguas de Ares. Aunque su entrenamiento se centraba principalmente en la defensa, un hombre sabio dijo una vez que la mejor defensa era un buen ataque. Por supuesto, nadie sabía exactamente quién dijo eso por primera vez, y los entrenadores deportivos y estrategas militares de todo el mundo afirmaron que provenía de uno de sus antepasados, pero quien lo dijo seguía siendo un hombre increíblemente sabio. Por lo tanto, la égida del emperador también fue incomparable en todos los ámbitos. Podían realizar operaciones de contrainteligencia con la gracia de un nixiano, operaciones militares especiales con la facilidad de un segador, y seguían siendo el escudo más fuerte entre Aaron y aquellos que deseaban atacarlo. Entonces, capturar a algunos cultistas aterrorizados fue tan fácil para ellos como beber agua o chasquear los dedos. 20 minutos después de haber capturado a los últimos cultistas que huían, regresaron a la base subterránea, donde los prisioneros fueron puestos en celdas de detención para que Aaron experimentara con ellos. Aaron entró en la sección penitenciaria de las instalaciones y miró a su alrededor. En la superficie, no se veía diferente del resto de la base, con líneas rúnicas suavemente brillantes en patrones fractales incomprensibles en las paredes, pero estas eran diferentes. Habían sido colocados con la intención de detectar, atrapar y rastrear cualquier maná proveniente de cualquier fuente que no fuera él. Entró en la primera celda, donde un hombre desnudo estaba asegurado a la pared con abrazaderas en las extremidades superiores e inferiores y alrededor del cuello, el pecho y la cintura. Aaron agitó su mano y una runa refrescante voló hacia el prisionero, despertándolo de su sueño inducido. El hombre miró a su alrededor, giró la cabeza de izquierda a derecha y luego se dio cuenta de que había sido capturado. Por favor, suplicó, no hice nada. Lo juro, no lo hice. Se estremeció cuando 20.000 voltios atravesaron su cuerpo desde las ataduras. Las tasers oscilaban entre 50 y 80.000 voltios, según el fabricante y si estaban destinadas a uso civil o gubernamental. Sin embargo, las tasers a menudo no solo incapacitaban a su objetivo, sino que también lo dejaban inconsciente. Por lo tanto, el voltaje que Aaron estaba aplicando al cultista encarcelado era mucho menor. Infligiría dolor, sin dejar ningún daño duradero y sin dejarlo inconsciente. ¿Qué deseas?, chilló el hombre, con la voz quebrada. Quiero ver qué pasa, respondió Aaron con calma. ¿Qué pasa cuándo? Cuando te suicidas. El hombre quedó estupefacto. No tenía ninguna intención de suicidarse. No quiero morir. Él gritó. En ese momento, una luz violeta brilló en sus ojos y su expresión se aflojó. Dejó de luchar y sacó la lengua, con la intención de morderla y desangrarse hasta morir. Entendido, señor, le dijo Nova a Aaron. ¿Necesitamos algo más de este?, respondió Aaron. No. Sin embargo, se necesitarán más muestras para nuestra captura y rastreo. Menos mal que tenemos repuestos, entonces, dijo fríamente, luego se volvió hacia el prisionero. Por crímenes contra la humanidad, por la presente lo condena a muerte. La sentencia se ejecutará de inmediato. El voltaje que pasaba a través de las pinzas aumentó. 30.000 voltios y 40.000 y 50.000 y pronto, alcanzó los 250.000 voltios y el olor a carne quemada flotaba desde el cultista capturado junto con volutas de humo. Una vez que el equipo que medía sus signos vitales registró muerte cerebral completa, la electricidad dejó de fluir. Aaron observará fríamente la ejecución de principio a fin. No es que no se sintiera afectada por la brutal ejecución, sino que estaba enfurecido por el culto y sentía que todos merecían morir en agonía por su traición a la especie humana al servicio de fuerzas extraterrestres aún desconocidas. Se dio la vuelta y salió de la celda, luego a la del otro lado del pasillo. Los prisioneros estaban asegurados a las paredes, por lo que las puertas estaban abiertas y el hombre en la celda había observado todo el proceso del interrogatorio y ejecución del primer prisionero. Yo hablaré. Te diré lo que quieras. Aaron ni siquiera se molestó en hacer preguntas y procedió a emitir un juicio de inmediato. La mitad de los prisioneros fueron ejecutados antes de que Nova lograra capturar la firma del maná extranjero, por lo que todo lo que quedaba era desarrollar una contramedida para la señal suicida para evitar que los objetivos de alto valor murieran antes de que se pudieran extraer sus secretos. 30 minutos más tarde, Aaron, después de haber completado sus experimentos y ejecutado a los cautivos restantes, regresó al centro de control.
Miró a su alrededor, se encontró con las miradas de la gente que estaba dentro y luego dijo: «Prepárate y sal». 5 palabras habían decidido el destino de todos los habitantes de la isla Arstine que no serían ciudadanos imperiales. Las Lea en el bosque que rodeaba la casa donde habían vivido Tim y Siobhan Roberts desactivaron su camuflaje óptico y formaron en ordenadas filas fuera de la entrada de la base. Poco después, Aaron, seguido por un par de agentes y la égida de su emperador, salió. La instancia inicial en la que este capítulo estuvo disponible ocurrió en N0, Bell, B, J, N. Todos llevaban trajes de servoarmadura mecanizada, un paso adelante respecto a los trajes Nuti diseñados para combate frontal en lugar de operaciones especiales. Aaron se arrodilló y volvió a presionar las palmas de las manos contra el suelo, modificando silenciosamente el escudo que había colocado alrededor de la comunidad antes. Cuando lo talló por primera vez, estaba configurado para permitir la entrada, pero no la salida. Ahora, negaría tanto la entrada como la salida, además de encogerse y expandirse según su voluntad sobre la marcha. Y sin decirle una palabra, salieron corriendo, alcanzando rápidamente una velocidad de 100 millas por hora mientras corrían directamente hacia la casa club, donde casi 1000 enemigos, o más bien, objetivos involuntarios, esperaban su llegada. Debido a la necesidad de recopilar información de los cultistas, tanto las Lea como los humanos estaban armados con rifles cargados, pistolas cargadas y porras paralizantes. No se había entregado ningún arma letal y no se permitiría ninguna, ya que estaban casi 100% seguros de que uno de los líderes del culto estaría entre las personas que debían detener. No pasaron ni 5 minutos antes de que encontraran la primera línea de centinelas, tripulada por 2 hombres de mediana edad vestidos con camuflaje de caza. Se realizaron 2 disparos, uno por parte de Catalina y el otro por uno de los miembros de la égida del emperador, y los centinelas fueron neutralizados sin darles oportunidad de informar. Una Lea salió de la formación y encadenó a los cultistas, luego corrió hacia atrás, dejando atrás a 2 personas inconscientes y encadenadas para que los siguientes robots de mantenimiento las recogieran y las llevaran de regreso a la base. Pasaron otros 2 minutos y el equipo de asalto imperial llegó al cuerpo principal de los cultistas. 263 imperiales chocaron con más de 1100 cultistas en una masacre unilateral sorprendentemente rápida. Menos de 3 minutos después, 263 imperiales todavía estaban en pie, rodeados por 1181 cultistas inconscientes. Aaron ordenó a un escuadrón de Lea que rodearan el centro comunitario y eliminaran a los centinelas restantes, luego colocó un pequeño cubo negro en el suelo. El cubo se disolvió en una nube de nanocitos y se hundió en el suelo, donde se extendería y buscaría escondites subterráneos que pudieran tener los cultistas. Mientras tanto, las Lea restantes y los 2 agentes se dispersaron para buscar entradas camufladas que pudieran conducir a un escondite de un cultista. 8 minutos más tarde, el enjambre sexto de la colonia de nanocitos informó que habían encontrado una pequeña cámara subterránea con 6 cultistas en ella. Un adulto y 5 adolescentes, que se sospechaba que eran despertadores. Aaron se burló y luego redujo el escudo solo al área alrededor del centro comunitario. Cerrando los ojos, hundió su conciencia profundamente en su corazón de maná y lo activó para absorber todo el maná dentro del escudo, excepto el maná que estaba naturalmente presente en su gente y protegido por su propia marca rúnica. Mientras el maná se drenaba de los alrededores, ocurrió un extraño fenómeno. Todo perdió color y apareció en escala de grises, como una película en blanco y negro. Luego, comenzó a vacilar como un espejismo antes de finalmente desaparecer. Pronto, un cráter perfectamente hemisférico fue todo lo que quedó donde alguna vez existió un pintoresco centro comunitario. En medio del cráter había 6 cultistas y a su alrededor había 240 Lea. Se hicieron 6 disparos de pistola, se esposaron a 6 personas y terminó el asalto a Archstene Point. Los ojos de Aaron brillaron dorados mientras miraba a los cultistas inconscientes en el cráter. Notó que un gusano púrpura salía del ojo de uno de los despertadores e intentaba huir. Pero como su escudo bloqueaba el paso de todo el maná en ambas direcciones, el gusano púrpura solo podía golpearlo como una mosca en el cristal de una ventana. Salió del borde del cráter y se deslizó por la ladera empinada. ¿Por qué todo se desintegró cuando absorbí todo el maná? Le preguntó a Nora. ¿Ha oído hablar del dicho de que toda materia es principalmente vacío, señor? Respondió. Refresca mi memoria. Los átomos son más del 99,9% de espacio vacío.
Si fueran ampliados al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería del tamaño de una canica en el centro, y los electrones serían motas microscópicas de polvo que orbitarían alrededor del exterior del estadio en el estacionamiento. Entonces, cuando se inyecta maná en la materia, se llena ese espacio vacío, como convertir todo el estadio en una enorme piscina, o tal vez en parte de un océano. Normalmente, si sacas un vaso de agua, fluirá desde otro lugar y la cantidad total de agua se reequilibra. Pero lo que hiciste fue dividir artificialmente una cierta cantidad de agua y luego extraerla a la fuerza. Cuando hiciste eso, todo lo demás colapsó y los electrones se encontraron con los protones en una reacción de aniquilación, dejando solo los neutrones de los átomos. Entonces, en algún lugar de ese cráter hay neutrones puros, aunque no son suficientes para tener realmente un efecto en el entorno, explicó Nova. Eso es, y comenzó Aaron, pero se quedó sin palabras. Entonces, si drenara todo el maná de una estrella saturada, ¿podría colapsarla y convertirla en una estrella de neutrones? Teóricamente sí, señor. Aaron llegó al fondo del cráter en piloto automático, perdido en las posibilidades y sintiéndose ligeramente abrumado por sus fenomenales poderes cósmicos. Afortunadamente, sin embargo, con la simulación tal como estaba, nunca se vería obligado a vivir en un espacio diminuto. L1 Terari N0V3L acogió la primera aparición de este capítulo en N0B.B1N. Sacudió la cabeza y salió de su ensoñación. Tenía cosas más importantes que hacer, así que consideraría su poder más tarde. Acercándose a uno de los cultistas inconscientes en el suelo, se agachó y lo miró fijamente, atrayendo la atención de todos los demás que estaban en el cráter con él. Sin embargo, sus ojos no le molestaban en absoluto, ya que estaba demasiado concentrado en lo que estaba haciendo como para preocuparse por ellos. Sus pupilas se encogieron y ampliaron como si fueran microscopios ajustados mediante diales de enfoque. Luego levantó la cabeza y miró en cierta dirección. Se puso de pie y se volvió hacia la ejida de su emperador, luego asintió. «Ponte al día», dijo. Luego, con un impactante estallido sónico, rompió el escudo que había tallado mientras lo atravesaba en su camino hacia otro lugar. Y el equipo de égida regresó a la base, donde estaba su lanzadera furtiva, dejando a Jason y Katerina limpiar el desorden y transportar a los cultistas inconscientes de regreso a las celdas de la prisión en su base para su procesamiento. Los prisioneros pronto serían enviados a Lole, donde esperarían su juicio público y sentencia. No puedo evitar preguntarme, ¿qué tan fuerte es él, de todos modos? Reflexionó Jason. También tengo curiosidad por eso, dijo Catherine, mirando en la dirección en la que Aaron había volado. Lo que hizo en nuestra base ya fue lo suficientemente grande, pero ahora esto, señaló el cráter. Solía ser un pequeño y pintoresco centro comunitario. ¿Qué le hizo a nuestra base? ¿No dijo que era solo por cuestión de apariencia? Preguntó Jason. ¿Crees que hizo algo más? Quiero decir, hay un montón de patrones y luces y todo, y se ven realmente geniales, todo ciencia ficción y esa mierda. Probablemente simplemente nos estaba ignorando. Probablemente sea algo que solo él puede activar, por lo que no es necesario contarnos los detalles. Después de todo, si no podemos usarlo sin él, es inútil para nosotros, ¿no es así? Y oye, ¿no vas a seguirlo? Ella preguntó. No, tenemos que terminar de limpiar aquí. De todos modos, tiene la égida detrás de él, y no hay todavía un equipo de segadores en la ciudad que irá tras él también. Además, la base es nuestra. Estoy seguro de que recibiremos órdenes superiores, señaló con el dedo hacia el cielo, si realmente necesitamos mudarnos. Así que me quedaré quieto y esperaré órdenes. Lo contaré como parte del 98%. ¿El 98%? Caterina ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Qué quieres decir? ¿Nunca has escuchado el dicho de que el ejército es 98% aburrimiento y 2% terror moja pantalones? Bueno, ya lo he hecho. Jason se volvió hacia las Lea y señaló a una de ellas. Tú, toma tu escuadrón y trae a estos cultistas de regreso a las celdas de la base. Yo diría que no te vean, pero, miró a su alrededor. No creo que quede nadie para vernos. Así que hazlo rápido, probablemente se despertarán pronto y necesitamos que los encadenen antes de eso. No olvides tampoco los protectores bucales. Sé que morderse la lengua no matará a la gente, pero les dificultará hablar y no tiene sentido desperdiciar recursos para curarlos en nuestras cápsulas médicas si no es necesario. Cuando terminó de dar órdenes, el segador se giró y se alejó, regresando a la base. Espérame. Catherine dijo coquetamente mientras corría hacia él y se envolvía alrededor de él como un pulpo.
Si alguien hubiera estado allí para ver eso, además de las Lea, se habría preguntado si los dos realmente se habían enamorado el uno del otro. Pero eso era algo que nadie más que Jason y Catherine sabían, y ciertamente no se lo iban a decir a nadie. Poco después de que los agentes y las Lea se marcharan, llegó un grupo de constructores y reconstruyó el centro comunitario desde cero exactamente como estaba antes. La tecnología imperial ciertamente dio un significado completamente nuevo al término limpieza. Me pregunto qué tan hábil es este tipo con su afinidad, pensó Aaron mientras superaba Mach 8. Seguía siguiendo al pequeño gusano morado mientras volaba, aunque aún no había dejado de acelerar. No puedo permitirme el lujo de que me controlen la mente. ¿El imperio no puede permitírselo? El control mental era una habilidad verdaderamente problemática, una habilidad contra la cual la runa de escudo actualmente estructurada de Aaron no podría protegerlo completamente hasta que se tomara el tiempo para ajustarla y entrenar con la nueva estructura rúnica. El hábito era bueno y malo, y en el fragor de la batalla, realmente no quería usar runas nuevas con las que no había practicado. Lo mismo podría decirse de la tecnología de control mental que tenía, ya que había una pequeña posibilidad de que fallara, y no importa cuán baja sea la posibilidad, no es una buena idea. Además, no tenía tiempo para modificarlo ahora. El gusano que estaba siguiendo todavía estaba acelerando. Todo dependería de si el maná le había enseñado o no al objetivo de Aaron. Ciertamente no había revelado ninguna información sobre cómo usar maná de ley o superior, por lo que la persona que estaba rastreando debía tener una afinidad esotérica. Y eso probablemente significaba que habría problemas imprevistos durante la próxima pelea. Pero a pesar de los pensamientos erráticos de Aaron y las otras cosas que pasaban por su mente, sus ojos aún brillaban dorados mientras se concentraba en el gusano púrpura en la distancia. Si no hubiera absorbido todo el maná del escudo antes, no habría podido distinguirlo del arco iris de motas de colores del fondo en su visión. De hecho, ya estaba teniendo dificultades para detectarlo, incluso sabiendo que estaba allí. Ahí estás, murmuró en voz baja mientras observaba al gusano volar hacia un edificio de oficinas alto y no salir por el otro lado. Se detuvo por completo y se cernió sobre el edificio de oficinas, consultando el mapa de sus alrededores para averiguar dónde estaba. Si hubiera ciudadanos imperiales alrededor, no podría simplemente disparar. Aumentó su altitud hasta el borde de la estratosfera mientras miraba el mapa. Amarillo, ¿eh? Resultó que había volado hasta Amarillo, Texas, y actualmente se encontraba sobrevolando el edificio Fisk. No era ni de lejos el edificio más alto de la ciudad, pero era uno de los más antiguos y una característica muy conocida del paisaje urbano del centro. Con poco más de 50 metros de altura, hacía tiempo que se había agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos, ya que se completó en 1927 y alguna vez ostentó la corona del edificio más alto de la ciudad, aunque había caído entre los 10 primeros desde entonces. Nova, ¿qué sabemos sobre Amarillo? Preguntó, y un desglose demográfico e histórico apareció ante él en una ventana virtual. HMM, 73% imperiales y tendré que adoptar un enfoque más sigiloso. ¿Qué tal el mapa de maná de la ciudad? Excluyendo la posibilidad de un falso positivo, es alto. Los escaneos lo muestran como una ubicación de nivel 8 centrada alrededor del edificio Fisk y disminuyendo desde allí a medida que llega a los límites de la ciudad, respondió Nova, superponiendo una imagen de densidad de maná en la vista de la ciudad de Aaron. Aaron asintió y abrió un compartimento en el muslo de su armadura Sheet, armadura táctica intermedia superdura, sacando una docena de pequeños cubos negros del tamaño de dados de casino estándar. Los arrojó hacia la ciudad y se desintegraron en colonias de nanocitos, vinculando su sexto de enjambre a su. Dadme una vista a nivel de calle en tiempo real de la ciudad, especialmente del centro de la ciudad alrededor del edificio Fisk. Además, busque instalaciones subterráneas que no estén incluidas en los planos, ordenó, y la pantalla de estado que representaba la supercolonia de nanitos en su HUD se volvió amarilla para indicar que estaban actualmente en misión. B1 en Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Al encontrarse con algo de tiempo libre, continuó leyendo la información sobre la ciudad debajo de él mientras flotaba en el cielo bajo una verdadera fortaleza de runas de invisibilidad, sigilo y ocultación. ¿Y qué carajo fue eso? Rick gimió cuando sintió que la madre de todos los dolores de cabeza lo golpeaba. Se frotó las cejas y pidió a Katrina que le trajera algunos analgésicos mientras digería lo que acababa de ver.
El lacayo que había estado monitoreando se había escondido bajo tierra, pero en lugar de cavar una entrada al búnker sellado, el Imperio simplemente había borrado todo el puto terreno, dejando inconscientes a los últimos cultistas restantes en el proceso. Y lo peor era que no tenía ni idea de cómo lo habían hecho. Un minuto todo estaba bien y al minuto siguiente todo había terminado. Era como si alguien hubiera accionado un interruptor y todo se fue a otro lado, dejando a la gente en la estacada. Se están acercando cada vez más a mí. Necesito más tiempo. Solo unas pocas semanas más y todo estará en su lugar, murmuró cuando Katrina entró en su habitación con un vaso de agua y 2 pastillas. Él se las quitó y se las tragó hasta secarlas, luego bebió el agua. Ella mantuvo la cabeza gacha y solo lo miró por el rabillo del ojo. Estaba preocupada por su salud mental. Últimamente hablaba cada vez más consigo mismo y dependía de ayudas farmacéuticas más de lo que era remotamente saludable. Al menos mantiene bajo control su adicción a las drogas ilegales, pensó. Pero no sé cuánto de eso se debe a su autocontrol y cuánto a la falta de disponibilidad después de que el Imperio arrasó con todos los narcotraficantes. Rick la miró y gritó. Vete a la mierda. Le arrojó el vaso de agua vacío con furia momentánea. Ve a ser jodidamente útil en alguna parte. Katrina solo pudo asentir y salir silenciosamente de la habitación. Luego lo escuchó gritar a través de la puerta. Y limpia este maldito desastre. Unos minutos más tarde, los analgésicos hicieron efecto y Rick podría considerarse recuperado en un 90% después de su último salto al cuerpo. Aunque no lo sabía, la turbulencia que había experimentado al devolver su conciencia a su cuerpo real había sido causada por el gusano que se golpeó contra el escudo de Aaron, así como por el rastro de maná que el emperador había dejado en él para asegurarse de que no lo haya perdido. Encendió la luz del escritorio y abrió el pequeño archivador lleno de planes de contingencia y emergencia cuidadosamente ordenados que su grupo de expertos había elaborado, luego sacó una carpeta y la abrió, hojeando su contenido. Mientras leía, perdido en sus pensamientos, comenzó a golpear el escritorio con los nudillos de manera rítmica, casi como si fuera un metrónomo marcando el ritmo de un estudiante de música con dificultades durante su sesión de práctica. Tengo que acelerar algunos planes y preparar algo de influencia en caso de que descubran mi base. Nos dará tiempo para evacuar y trasladarnos a las instalaciones de respaldo, o al menos a la mayoría de nosotros. Cerró los ojos y entró en el mundo púrpura, buscando un hilo de creencia específico. Amarillo, Texas. En el barrio Oakdale de Amarillo había una casa destartalada y destartalada de un dormitorio. Sus ventanas estaban tapiadas y el exterior cubierto de grafitis, y el césped delantero estaba cubierto de maleza hasta extenderse sobre la acera y hacia la calle. En el interior, un joven dormía sobre una pila de viejas mantas de mudanza de baúl. Abrió los ojos, un brillo púrpura los atravesó y se sentó. Sacó un viejo teléfono plegable de su bolsillo y llamó al número que no es de emergencia de la agencia de policía imperial, luego informó que una persona sin hogar estaba en cuclillas en la casa en la que se encontraba y luego se sentó a esperar a que llegara la policía. Unos minutos más tarde, alguien llamó a la puerta. El joven abrió la puerta y, tal como esperaba, 2 hombres con pulcros uniformes de policía imperial estaban de pie en el porche. El más alto de los 2 oficiales esbozó una sonrisa amistosa y dijo: Hola, señor. Soy el oficial St. Pierre y este es mi socio, el oficial Mendoza. Recibimos un informe de que alguien aquí puede estar teniendo problemas con la vivienda. ¿Podemos entrar y charlar? Claro, gracias por venir, supongo. Respondió el joven. Oh, claro, soy Dave. Encantado de conocerte, tartamudeó nerviosamente el joven y extendió la mano para estrecharla. El oficial St. Pierre le devolvió el apretón de manos, pero en el momento en que sus manos se tocaron, los ojos de Dave volvieron a brillar de color púrpura, seguido por el mismo brillo púrpura que pasó por los ojos del oficial de policía. Sin embargo, volvieron a la normalidad lo suficientemente rápido como para que el oficial Mendoza no notara la anomalía. Dave se volvió hacia el oficial Mendoza y repitió el proceso, luego ambos oficiales se pararon frente a él como estatuas con miradas inexpresivas en sus rostros. El imperio seguramente crea a algunas personas de voluntad fuerte, se quejó el joven para sí mismo, sabiendo que tendría otro enorme dolor de cabeza esperándolo cuando su conciencia volviera a su propio cuerpo. Había tenido que agotar casi toda la fe que había reunido durante las últimas 2 semanas para romper las defensas mentales y apoderarse de 2 simples agentes de policía imperiales. El sobregiro resultante de eso sería francamente cruel, especialmente porque necesitaba forzarlo todo a través de un único hilo de creencia y trabajar de forma remota.
En términos absolutos, claro, no fue tanto. Ahora tenía más de 1 millón de hilos de creencia, y su ingreso diario de pulsos de fe era de cientos de millones, por lo que todavía le quedaba mucha fe. Pero usar tanto a la vez todavía le causaría algunos problemas. ¿Sabes qué hacer, verdad? Dijo, mirando las estatuas humanas frente a él. Sí, señor, dijeron a coro en tono monótono, luego dieron media vuelta y se fueron. Y miles de despertadores repartidos por toda la ciudad, viviendo como personas normales. Casi ninguno de ellos está registrado en la base de datos del despertar imperial, ni son ciudadanos imperiales. Parece que encontré el lugar correcto, reflexionó Aaron para sí mismo. Estaba tan alto en el aire que toda la ciudad debajo de él era del tamaño de la uña de su dedo meñique. Y aunque todo esto se puede resolver si me ocupo de usted. Se centró en un vídeo en particular de su enjambre de sensores que mostraba a un hombre sentado en una oficina con un par de guardias afuera de la puerta. No puedo simplemente hacer eso sin arriesgarme a que cualquier programación que hayas colocado en ellos estalle después de tu muerte y convierta las calles de mi ciudad en ríos de sangre. ¡Mierda! Él gritó. Sin que los despertadores estuvieran registrados en la base de datos de despertadores imperiales, o incluso que fueran ciudadanos imperiales, no había forma de saber con qué afinidades habían despertado. Si a eso le sumamos el nivel de destrucción que incluso los despertadores conocidos son capaces de causar en poco tiempo, temía que retirar el culto del lado del imperio sería devastador tanto para los ciudadanos como para los no ciudadanos. Pensó por un momento y luego preguntó, ¿dónde está la fuerza de reserva? La ejida del emperador está a 15 millas de la ciudad con sus campos de sigilo ocupados esperando nuevas órdenes. Ares está en alerta máxima y el cubo de amarillo solicitó un retiro total hace 10 minutos. La policía y los bomberos han sido notificados y están en espera. Están llamando a todos sus miembros que aún no están de turno mientras hablamos, respondió Nova. ¿Sugerencias? ¿Necesitamos eliminar todos los objetivos al mismo tiempo que trato con el líder de la secta? Preguntó. Actualmente estaba concentrado en cómo matar a los cultistas, en lugar de capturarlos y exhibirlos frente al imperio para un juicio público y una sentencia. Pero dicho esto, los miles de despertadores en la ciudad proporcionarían una cantidad sustancial de tropas para la legión penal del imperio, por lo que si pudieran ser capturados sin riesgo de víctimas civiles, lo preferiría. ¿Qué tal los francotiradores? ¿Podremos tener suficientes aquí en tan poco tiempo? Hay miles de objetivos y es necesario eliminarlos todos al mismo tiempo. Athena dice que puede tenerlos a todos movilizados y presentes en 20 minutos. B1 en Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. ¿Y qué pasa con la Legión Penal? Si los matamos a todos, ¿no sería un desperdicio? No se pueden salvar, señor. ¿Quién puede garantizar que cualquier programación en la que se encuentren no explotará en el futuro? Es mejor eliminarlos ahora que hacer que exploten en el futuro y causen estragos. Aaron lo pensó y admitió el punto. Ya sabía que tendrían un problema con los supervillanos, y eliminar a estos miles de despertadores ahora significaría menos problemas en el futuro, pero aún así suspiró por el desperdicio. Bueno. Diles que sean rápidos. Usaré ese tiempo para hacer mis preparativos finales, dijo Aaron con expresión grave. Estuvo a punto de ejecutar a bastantes personas sin juicio, y consideró que debía manejarse con la gravedad y solemnidad que merecía. Nota del editor. Hoy solo hay un capítulo. El siguiente es de 2 partes y no queremos dejarlo colgado de un precipicio. Nova, gritó Aaron. Sí, señor. ¿Puedes reprogramar los nanocitos de vigilancia para buscar artefactos explosivos y desarmarlos? Preguntó. Sí. Ya se han extendido por toda la ciudad, por lo que será fácil detectarlos. Pero tendrán que reunirse para desarmarse, ¿no significará eso que no tenemos ojos en tiempo real sobre todos los objetivos? Dijo Nova. Depende de cuántos sean. Si hay solo unos pocos, podemos llamar al escuadrón antiexplosivos para que los elimine. Si hay muchos, tendremos que usar nanocitos. Entendido, señor. Los he reprogramado para buscar artefactos explosivos, el nuevo escaneo tomará un poco más de 4 minutos. Aaron asintió y se giró boca arriba, mirando al cielo sobre él. Era de día, por lo que no podía ver las estrellas, pero Nova las superpuso amablemente en su visión, conociendo sus hábitos como ella. Los siguientes minutos transcurrieron en silencio y luego Nova dijo. El escaneo está completo. Los nanocitos encontraron 4 explosivos.
Uno en el cruce I-40 I-27, uno en el aeropuerto, uno en la escuela primaria Carver y uno en Amarillo College. ¿Ha informado a la policía para que envíe expertos en eliminación? Sí, señor. Bien. Vuelva a asignar los nanocitos para vigilancia y monitoreo. Enseguida, señor. Comando Reaper Ares. Atenea estaba bastante satisfecha con las fuerzas armadas del imperio. No solo todos y cada uno de los soldados estaban muy por encima de cualquier ejército jamás creado en la historia de la humanidad, sino que incluso tenía las mejores fuerzas especiales bajo su mando. Cada uno de los segadores fue entrenado con un alto nivel, y a todos ellos fácilmente se les podría llamar un ejército de un solo hombre. Eran competentes en todos los aspectos de la guerra, desde tácticas y estrategias hasta habilidades individuales. Por lo tanto, todos y cada uno de ellos eran francotiradores altamente calificados. Lo único que tenían los francotiradores oficiales de cada equipo que no tenían los demás era un perfil de personalidad adecuado para ser un especialista en francotiradores. Así como los expertos en demoliciones disfrutaron del espectáculo de las grandes explosiones, los especialistas en francotiradores disfrutaron de la emoción de la caza y derribar objetivos de alto valor sin darse cuenta. Entonces, cuando todos los equipos, excepto el que todavía estaba en tareas de limpieza en Washington, recibieron las mismas órdenes de recoger los equipos de francotirador y salir, cerraron sesión en la simulación, se dirigieron al intendente y recogieron los rifles que ya estaban en uso, ajustados a sus especificaciones personales. No hubo vacilación ni nerviosismo en sus acciones. Estaba claro que, para ellos, era un martes más. Los equipos descendieron cuidadosamente desde los brazos de la estación hasta el anillo de atraque, corriendo hacia sus lanzaderas furtivas individuales en fila india y alejándose del grupo a medida que cada equipo llegaba a su lanzadera. Una vez que fueron cargados en sus lanzaderas, se reclinaron en sus asientos y activaron la sesión informativa de realidad aumentada. Hay más de 2000 objetivos que requieren derribos de precisión simultáneos actualmente de incógnito en Amarillo, Texas. Letal significa únicamente, no guardar cabezas para embolsarlas más tarde. Es probable que estos objetivos estén programados por el culto progenitor y podrían emprender acciones hostiles en cualquier momento sin previo aviso. Todos están despiertos, y ninguno de ellos está en la base de datos, ni son ciudadanos imperiales y... La sesión informativa continuó durante unos minutos antes de que Athena preguntara. ¿Alguna pregunta? Uno de los segadores levantó la mano y los demás miembros de su equipo se rieron de él. Tímidamente bajó la mano y dijo: Sí, señora, tengo una pregunta. Adelante, cabo. Dado que todos son despertadores, ¿no significa eso que nuestros objetivos son, niños? Técnicamente, sí. Pero también no. Son objetivos que han sido programados por la secta para atacar a civiles inocentes. ¿Será eso un problema para usted, cabo? Dijo Atenea. No, señora, respondió el cabo, aunque obviamente estaba de mal humor ante la idea de llevar a cabo una matanza total de adolescentes. Después de que se hizo esa pregunta, cada uno de los segadores, los 3000, sintieron que el peso de lo que estaban a punto de hacer se posaba sobre sus hombros. Derribar los objetivos que hoy tienen ante ellos significaría salvar cientos de miles, si no millones, de vidas mañana. Era el cruel cálculo de la guerra, una lección que recién ahora empezaban a comprender sus mentes. En algún lugar sobre el Golfo de México. El vehículo eléctrico Beowulf se dirigía a toda velocidad hacia la costa de Texas, esperando encontrarse con un cargamento de lanzaderas furtivas que transportaban equipos de segadores en el camino. Los enormes superportaaviones todavía cumplían con sus deberes como patrulleros del imperio, y el Beowulf era precisamente el que estaba más cerca de América del Norte cuando sonó la campana. Antes de que el imperio tomara su forma inicial, a cada uno de los 10 superportaaviones se les había asignado un área de patrulla específica, pero ahora los 10 tenían todo el planeta como área de patrulla, una medida que surgió porque el mundo acababa de hacerse más pequeño, en un sentido metafísico. ¿Cuánto falta para que recojamos nuestro cargamento, Wolf? Preguntó el capitán. 8 minutos, 37 segundos, capitán, respondió Wolf, la IA del barco. Muy bien, mantén el rumbo y la velocidad. Informen más alto que estamos en camino y en el objetivo. Sí, capitán. Sí, capitán. La operación de aterrizaje, unos minutos más tarde, transcurrió sin problemas y pronto el Beowulf llegó a Amarillo y los segadores se desplegaron sobre su cubierta de vuelo. A cada uno se le asignó un objetivo marcado con nanocitos de seguimiento.
Unos cientos de ellos tenían objetivos ocultos o inalcanzables, por lo que cambiaron sus rifles de pulso por pistolas cargadas y cuchillos de combate con filo monomolecular, luego saltaron de la cubierta del Beowulf, activando sus sistemas ópticos de sigilo mientras caían al suelo. Sus ataques tendrían que realizarse de una manera mucho más cercana y personal. En cuestión de minutos, todos los segadores estaban en posición y listos para atacar. Todo lo que necesitaban era la orden final de ir barra no ir del propio Aaron. Todos están en posición, señor. Solo están esperando tus órdenes, informó Nova a Aaron. Entonces supongo que no debería decepcionarlos, dijo Aaron, luego cerró los ojos y cayó del cielo. Se orientó cabeza abajo y fijó sus ojos en el edificio Fisk, donde Rick se encontraba actualmente en su oficina del ático. La caída libre desde la estratosfera duró 3 minutos, tiempo durante el cual Aaron dividió su atención y creó 2 círculos rúnicos igualmente intrincados. A una de ellas la llamó runa de fase. Cuando se activa, le permitiría a él, y a cualquier cosa a menos de 3 pulgadas de él, atravesar la materia sólida. A la otra la llamó runa de desintegración. Desintegraría cualquier cosa a su alrededor que no estuviera protegida por un escudo de maná. Aaron llegó a la ventana de la oficina de Rick. Comience la operación, ordenó, luego atravesó la ventana sellada. Más de 2000 disparos sonaron a kilómetros de distancia mientras caminaba detrás de Rick, cuya conciencia estaba actualmente ausente de su cuerpo, y dijo: "Este es un final mucho más fácil de lo que te mereces, escoria terrorista". Luego apoyó la palma de su mano sobre la cabeza de Rick y activó la runa de desintegración. El cuerpo de Rick se desintegró capa por capa, desde la parte superior de su cráneo. Primero se fue su cabello, seguido de su piel, luego la poca grasa que tenía en su cuerpo, sus globos oculares. Pronto, Rick había quedado completamente reducido a la nada. Aaron asintió con satisfacción, luego caminó hacia el centro del edificio, una runa de desintegración a su alrededor aseguraba que todo desapareciera cuando entrara en contacto con ella. Pronto llegó al centro del edificio y cerró los ojos. La runa de desintegración a su alrededor creció rápidamente hasta superponerse a los bordes del edificio y Aaron se dejó caer libremente. El edificio Fisk, y todas las personas que había dentro, quedaron reducidos a la nada en el tiempo que le llevó caer desde el piso superior hasta el subsótano más inferior. Señor, tenemos un problema, le dijo Nova cuando llegó al suelo. ¿Cuál es el problema, Nova?, preguntó Aaron. Nuestros sensores en Riselle detectaron una gran oleada de maná que se dirigía hacia el oeste desde tu ubicación. Se detuvo en una tienda local a unos kilómetros de distancia, respondió. ¿Posibilidad de un falso positivo? Bajo, señor. Lo comprobaré, dijo Aaron, luego se elevó en el aire y se disparó en dirección a la oleada de maná. L1 Terrarium organizó la primera aparición de este capítulo en N0B.B1N. Afueras de Amarillo, Texas. Greg Bauer tarareaba mientras caminaba de un lado a otro de los pasillos de Tractor Súplico. En Amarillo. Era granjero, pero hoy compraba cosas que ningún granjero necesitaba. O mejor dicho, cosas que ningún agricultor necesitaba en la cantidad en la que las compraba. De vez en cuando encontraba algo, sus ojos brillaban de color púrpura y, sin pensarlo, lo arrojaba en su carrito. Ya había llenado 3 carritos y los estacionó frente a la tienda para pagar más tarde. Llegó el punto en que los empleados habían comenzado a mirarlo de manera extraña cuando pasaban junto a él mientras realizaban sus tareas rutinarias. De repente, apretó los dientes y se desplomó sobre su carrito, gimiendo de agonía mientras sus ojos cambiaban rápidamente entre el morado y el verde normal. Su cuerpo tembló cuando su mandíbula se cerró, impidiéndole hacer más ruido que un leve gemido. Dentro de la mente de Greg, estaba ocurriendo una guerra. La conciencia de Rick estaba intentando apoderarse completamente de su cuerpo y hacer lo suyo. Pronto dejó de temblar y se puso de pie con normalidad. Su rostro se torció en una expresión de enojo y, sin importarle las miradas sucias de los cajeros, salió de la tienda y entró al estacionamiento, donde se subió a su camioneta y cerró los ojos. Greg había perdido la batalla y se había convertido en Rick. Dios, maldita sea. Maldijo, golpeando el volante con los puños. Todo ese esfuerzo, todo mi trabajo, todo desapareció. Continuó su diatriba durante unos minutos antes de calmarse y sumergir su conciencia en el mundo púrpura. Tan pronto como entró en el familiar mundo púrpura, una voz dijo en un murmullo amenazador. ¿Falló qué? Preguntó, buscando frenéticamente a su alrededor en busca de hilos de creencia y no encontrando ninguno.
Y yo, Fire, repitió la voz. Rick pensó por un momento y luego gritó. No fallé. Me has fallado. No, respondió la voz, con un atisbo de emoción rabia por primera vez. Hice todo bien. Gritó Rick. Me preparé para dar la bienvenida a los progenitores. Esparcí el caos. ¿Qué derecho tienes a quitarme mi cuerpo? No, repitió la voz, su rabia haciéndose más evidente. No, 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 no. Me niego a aceptar esto. Rick gritó, luego cerró los ojos e intentó tirar de los hilos de creencia que había tenido hacia su nuevo cuerpo. Durante lo que pareció mucho tiempo, tiró y tiró, pero fue en vano. Intentó visualizar cosas diferentes, como en la información imperial que recibió antes, pero no hubo resultado. Sus dientes rechinaron hasta que sus encías comenzaron a sangrar y gritó. Devuélvelo. Devuelve mi creencia. Takeiten, respondió la voz. Rick luchó durante lo que parecieron horas antes de que, finalmente, un único hilo de creencia se adhiriera a él. Supo quién era en el momento en que se ancló al mundo púrpura de su nuevo cuerpo. Era su fiel secretaria y creyente más firme, Katrina Markov. Luego, otro hilo se unió a él, y otro, pronto, los hilos se unieron a él en decenas, cientos, incluso miles a la vez. El impacto fue intenso y, en el mundo real, su cuerpo se retorcía de dolor, las venas visiblemente estallaban en su piel como un culturista después de un duro entrenamiento. Se burló la voz en el mundo púrpura. Rick gritó mientras comenzaba a sangrar por los ojos y los oídos. Un estallido sónico resonó en el estacionamiento de Tractor Súplico. Cuando Aaron se detuvo abruptamente en el aire y miró hacia abajo. Sus ojos se volvieron dorados mientras buscaba firmas de maná, luego levantó la vista en estado de shock. Un enorme torbellino de maná púrpura se había formado sobre una camioneta modelo nuevo en el estacionamiento. Estaba lleno de formas de rostros y todos ellos gritando y gimiendo de miedo, agonía y protesta mientras eran absorbidos más profundamente por el torbellino. Muchas más gotas de maná púrpura con forma de cara también fluían desde la distancia. ¿Qué diablos? Comenzó Aaron, luego se detuvo mientras miraba aquello que estaba tan lejos de su experiencia que ni siquiera sabía por dónde empezar. Se dejó caer al suelo junto a la puerta del lado del conductor de la camioneta y miró al hombre que estaba dentro. Era un hombre mayor de mediana edad. Un hombre mayor, de pelo blanco y algo de barriga. Pero Aaron lo reconoció de inmediato. Era el líder de la secta. Aunque no tenía idea de cómo el hombre lo había logrado, había robado el cuerpo de otra persona y estaba atravesando un proceso de despertar muy, muy rápido. Aaron no podía permitir que eso continuara, así que chasqueó los dedos y un escudo se extendió desde él y rodeó el camión. Bloqueó el torbellino exterior y el cuerpo del nuevo líder de culto interior se vio obligado a despertar. El tiempo transcurrido desde que comenzó el proceso era demasiado corto, por lo que aún no había caído en coma protector. ¿Eres tú, tirano? Jadeó el líder de la secta, con la agonía aún grabada en su expresión. Llámame como quieras, no me importa, dijo Aaron. ¿Algún último deseo? Ellos, vienen, dijo Rick. Y tú y no puedes y jajajajaja. ¿No puedo qué? Preguntó Aaron. Rick no dijo nada, solo continuó riéndose maniáticamente mientras la sangre brotaba de su boca. Sin embargo, pronto se calmó e inclinó la cabeza hacia atrás para mirar al cielo y luego gritó. Me arrepiento. Continuó gritando su furia y odio al cielo, incluso cuando su cuerpo comenzó a agrietarse y desprenderse con la brisa. Gritó hasta que le sangraron las cuerdas vocales, hasta que sus labios, dientes y lengua se convirtieron en polvo. Incluso después de que ya no pudo emitir más sonido, levantó el puño hacia el cielo mientras su cuerpo se convertía en cenizas en el asiento del conductor de la camioneta en la que estaba sentado. Aaron miró las cenizas por un momento, con una expresión compleja en su rostro. Luego volvió su mirada hacia arriba, donde el torbellino púrpura aún permanecía fuera de su escudo. Las manchas con forma de cara habían dejado de unirse al torbellino y el vórtice seguía girando en el aire, aunque ahora más lentamente. El vórtice le murmuró a Aaron, volviéndose más débil a medida que hablaba. Yo también ganaré la próxima vez.
Ahora vete, respondió, agitando la mano como si estuviera espantando una mosca. Pronto, todo volvió a la normalidad, dejando a Aaron solo en el estacionamiento con sus pensamientos. Katrina Markov estaba sentada ante un escritorio en una pequeña habitación sin ventanas que antes había sido utilizada como armario del conserje. A su izquierda había una puerta y en la pared frente a ella había un tablero de corcho lleno de fotografías, notas adhesivas y pequeños trozos de papel arrugado, servilletas y vasos desechados. Todos los elementos fijados al tablero estaban conectados por hilos rojos. Parecía el sueño de un teórico de la conspiración. Había tenido un mal presentimiento todo el día y necesitaba calmarse. Mirar su tablero de evidencia era la forma en que distraía su mente de los problemas y malos sentimientos, por lo que había estado en la habitación desde que Rick se había retirado a su oficina con órdenes estrictas de no molestarlo. ¿Quién lo hizo? Pensó. Había estado investigando al asesino de su marido y su hijo durante 4 años y había descubierto lo que creía que era la punta del iceberg de una conspiración. Si realmente era o no una conspiración era discutible, por decirlo menos, pero al menos ella creía que lo era. Sin embargo, lo que todavía se le escapaba era la persona que estaba en la cima. De repente, sintió un dolor agudo en el pecho y no pudo evitar jadear. ¿Qué fue eso? Pensó. Gozaba de buena salud y todavía era joven con solo 28 años. Controlaban muy bien su dieta y hacía ejercicio a diario, y no había antecedentes de enfermedades cardíacas en su familia. Entonces, ¿por qué se sentía como si alguien la hubiera apuñalado con un picayelos? El dolor agudo volvió a aparecer, esta vez más intenso. Se agarró el pecho y se inclinó en la silla, jadeando. No, tengo que ir al médico, pensó. Pero antes de que pudiera levantarse, el dolor llegó por tercera vez. Esta vez, en lugar de una sensación punzante, fue como si algo importante le hubieran arrancado violentamente del pecho. Sintió que algo fluía fuera de ella, lentamente al principio, pero acelerándose a medida que los segundos pasaban inexorablemente. Intentó levantarse, pero cayó al suelo y solo pudo arrastrarse hacia la puerta de la pequeña habitación en la que se encontraba. Mientras gateaba, su piel empezó a agrietarse como porcelana rota. Miró la fina red de grietas en el dorso de su mano y gritó. Continuó gritando y arrastrándose incluso mientras se desmoronaba lentamente, mientras sus brazos y piernas se disipaban, hasta que sus cuerdas vocales desaparecieron. Lo último que vio Katrina Markov en su vida fue el pomo de la puerta de la habitación en la que había pasado incontables horas persiguiendo su obsesión. ¿Sabes? La tecnología imperial es genial y todo eso, pero, extraño un poco hacer las cosas a la antigua usanza, se quejó Catherine a Jason en el centro de control de la base subterránea en la que se encontraban. ¿Qué quieres decir con eso? Jason preguntó, curioso. Todo eso, del volcado de cerebros. Es demasiado fácil. Le quita toda la diversión al interrogatorio. Se supone que el interrogatorio no es divertido, ¿sabes? Jason le dirigió una mirada extraña, preguntándose si la mujer con la que estaba era una psicópata o simplemente estaba aburrida. Con las mujeres, pensó, había una delgada línea entre ambos y nunca había sido bueno para notar la diferencia. Lo sé, suspiró Catherine, girando en su silla. Es solo que, le quita algo a todo el juego del espionaje, ¿ya no? Lo entiendo. Es algo así como las mejoras TRAP hacen que parezca que estamos intimidando a niños pequeños en el campo de batalla, ¿verdad? Exactamente. Sabes que estás hecha para cosas más grandes y mejores, pero estás estancada en el modo fácil incluso si normalmente juegas en dificultad infierno, dijo Catherine, abalanzándose sobre su compañero. Sus bromas juguetonas fueron interrumpidas por un chillido proveniente de las celdas de la prisión. Intercambiaron miradas, luego Catherine saltó del regazo de Jason y corrió hacia el casillero donde guardaban su equipo de emergencia. Jason lo siguió poco después. ¿Qué carajo fue eso? Preguntó. Me lo estás preguntando, pero ¿a quién se supone que debo preguntar? Tomaron sus equipos y corrieron hacia la prisión, con las armas listas. Pero cuando llegaron allí, lo que vieron fue, inquietante, por decirlo menos. Los miembros del culto que habían capturado se estaban disolviendo en partículas brillantes que flotaban en el aire y caían al suelo antes de desaparecer. Se miraron de nuevo durante un largo minuto, hasta que Catherine rompió el silencio y dijo, «Entonces, ¿cómo se supone que vamos a informar eso?» Minutos más tarde, en las pantallas de televisión de todo el mundo, comenzó una transmisión de noticias de última hora. El origen del debut de este capítulo se remonta a N0V3LB, J.N.
Pedimos disculpas por interrumpir su transmisión programada regularmente con este informe de última hora, comenzó el presentador. Hace apenas unos minutos, la gente de todo el mundo empezó a colapsar. La pantalla cambió a una cámara temblorosa de un teléfono celular que grababa a alguien en el suelo en medio de un supermercado lleno de gente, con un chillido casi inhumano saliendo de su garganta. El presentador de noticias pasó a la narración en off y continuó. Están llegando informes de todo el mundo sobre una ola de desapariciones brutales. Todos los afectados presentan los mismos síntomas. Dolor extremo, colapso y finalmente el vídeo pasó a otro lugar, en Times Square, que había sido dañado, pero no completamente destruido, en los ataques de principios de año. Una mujer rodaba por el suelo, llorando, chillando y tirándose del pelo. Comenzó a agrietarse, luego finalmente se disipó en polvo y una ola de pánico recorrió el abarrotado monumento mientras la gente salía en estampida de la plaza, pensando que era algún tipo de ataque biológico o químico. La narración continuó a buen ritmo. Se desintegran en polvo desde afuera hacia adentro, dijo el presentador de noticias en tono grave. Según el registro acásico, ha habido miles de informes hasta ahora, y todavía siguen llegando. Mi productor acaba de informarme que el número ahora es de cientos de miles y sigue aumentando rápidamente. Aquí en la agencia de radiodifusión imperial estamos pidiendo que si usted, o alguien que usted conoce, está actualmente o ha sido afectado por estos inquietantes acontecimientos, informe al funcionario imperial más cercano lo antes posible. De lo contrario, mantenga la calma y refúgiese en el lugar. Se anunciará más información a medida que se desarrolle el evento. Gracias y ahora volvamos a su programa habitual. Aaron se giró y miró alrededor del estacionamiento. Había pensado que estaban solos, pero ahora se dio cuenta de que, además de él y el montón de polvo que solía ser el líder de una secta, había otros que habían presenciado los acontecimientos. A poca distancia, personas que habían estado cargando suministros en sus coches y camiones le señalaban. Afortunadamente, las cosas sucedieron tan rápido que ninguno de ellos tuvo tiempo de sacar sus teléfonos y comenzar a grabar antes de que todo terminara. Y la gente más alejada había estado demasiado absorta en sus propios asuntos como para prestar atención a una discusión distante. Solo una pequeña parte de la población se despertó y pudo ver realmente lo que estaba sucediendo. Para todos los demás, sonó como una discusión normal, si es que podían oírla. Y no todos, especialmente el tipo de personas, léase. Agricultores, que compran en tractor súplico. Grababan todo constantemente con la esperanza de captar un evento importante que les diera un aumento de visibilidad en Internet. Aaron, sin embargo, había escaneado y registrado todo el proceso de desintegración de Rick. Después de todo, era algo a lo que muy pronto necesitaría llegar al fondo. Solo después de que todo estuvo terminado y la policía imperial llegó, dio un suspiro de alivio y se fue como un cohete, con la intención de abordar su lanzadera personal y regresar a la isla Avalon para supervisar las consecuencias. Y dame una actualización sobre la situación, dijo después de abordar su lanzadera y comenzar el viaje de regreso al cubo principal. Se descubrieron varias bombas grandes, pero la policía imperial las desactivó con éxito. La secta estaba en el proceso de construir nuevas bombas ANFO, pero fueron interceptadas de una manera bastante extraña, informó Nova. Nota del editor. Las bombas ANFO son más conocidas como bombas de fertilizante. ANFO significa nitrato de amonio / aceite combustible y fue utilizada por Timothy Craig en el atentado con bomba en el edificio federal de Oklahoma en 1995, entre otros incidentes. Es por eso que las compras de fertilizantes son rastreadas y reguladas por el gobierno. Mythbusters también hizo bastantes episodios con ANFO. Fue uno de los explosivos más comunes destacados en el programa, por lo que recuerdo. Aquí hay un clip de ellos haciendo desaparecer una mezcladora de cemento usándolo. https www.youtube.com/watch v = 4 y churcs 0. ¿Manera extraña? Preguntó Aaron. Estaba bastante seguro de que solo habían apuntado a los despertadores del culto, por lo que escuchar que algo extraño les sucedió a los cultistas que no eran despertadores fue un poco inesperado. Los despertadores fueron asesinados con éxito. Se atacaron 2.493 despertadores, de los cuales 2.118 fueron neutralizados mediante disparos de largo alcance. Los demás fueron decapitados para asegurar la muerte. Ninguno de ellos fue capaz de hacer olas.
Pero aparte de eso, hay una serie de personas que se están desintegrando de la misma manera que el líder de la secta, que ahora sabemos que era Rick Ashley, un nativo de Montana que creció en un complejo de la milicia, y creemos que fueron los cultistas y otros seguidores del culto progenitor. Los primeros casos de personas que se desintegraron ocurrieron momentos después de que usted atacara el edificio Fisk y matara al señor Ashley. Solo suceden aquí. Si bien a primera vista parecía estar conectado con el líder de la secta, la correlación no es causalidad, por lo que Aaron tuvo que descartar algún factor ambiental o ataque planeado por un despertador de secta desconocido que se había escapado de la red. No, señor. El fenómeno está ocurriendo en todo el mundo. Todavía recibimos informes de que esto está sucediendo, y el número ahora asciende a cientos de miles y sigue aumentando. Hay un número significativo de ellos que ya hemos identificado como vinculados al culto y que estábamos rastreando en la operación Perro de Caza, lo suficiente como para descartar estadísticamente otras posibilidades de desintegraciones, dijo Nova. Ella estaba prestando atención a los informes y actualizando los números en tiempo real a medida que llegaban. B1 en Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Agitó la mano y apareció una pantalla virtual con un mapa del mundo, lleno de puntos de diferentes colores. Los puntos rojos eran cultistas confirmados que se habían desintegrado, los puntos amarillos eran para cultistas sospechosos que también se estaban desintegrando, y los puntos naranjas eran para personas no relacionadas con el culto, pero que también se estaban desintegrando. De manera inquietante, también había puntos azules aquí y allá que representaban a ciudadanos imperiales que también habían muerto de la misma manera. Aún no conocemos la mecánica de esto, o por qué está sucediendo exactamente, pero de toda la evidencia disponible, parece que la secta está muriendo con su líder. Aaron se quedó en silencio después de escuchar el informe de Nova mientras pensaba por qué estaba sucediendo algo como el fenómeno de desintegración. Unos minutos antes de que su transbordador llegara a la isla Avalon, se le ocurrió una teoría funcional. Requerirá más investigación, pero creo que lo que pasó probablemente esté relacionado con que Rick se apoderó de otro cuerpo después de que lo maté en su oficina. La muerte de sus seguidores podría ser el precio que tuvo que pagar, o tal vez, dada la naturaleza de las desintegraciones, a sus seguidores simplemente se les esté drenando suficiente maná para despertar artificialmente el nuevo cuerpo. Recordó el vórtice de maná que se había formado cuando alcanzó a Rick en su nuevo cuerpo y estuvo más seguro de su teoría, pero aún así dijo. Lo investigaremos después de que todo esté arreglado. Pero por ahora estaré descansando. Aaron cerró los ojos y se reclinó en su asiento, tratando de reequilibrar su estado mental. Era la primera vez que actuaba personalmente y la experiencia era muy diferente a simplemente ordenar a otros que mataran en su nombre o en el del imperio. No esperaba verse afectado en absoluto, pero la realidad lo había abofeteado. Nova se quedó en silencio, pero eso no significaba que dejara de trabajar. Todavía estaba ocupada coordinando la limpieza de los diversos sitios donde los cultistas se habían desintegrado, incluidos los efectos personales que tenían sobre ellos cuando comenzó el fenómeno. Ella, al igual que Aaron, pensó que su hipótesis era correcta. Pero también, al igual que Aaron, investigaría a fondo, buscando evidencia a favor y en contra de la hipótesis antes de llegar a una conclusión final. Capítulo 541 Una canasta de pánico. Como era de esperar, la gente entró en pánico e inmediatamente empezó a dar explicaciones de qué diablos estaba pasando. Se descartaron teorías locas como si fueran gratuitas, y la gente culpaba a las secuelas del uso de cápsulas médicas, un asesinato en masa selectivo por parte del imperio, que era una teoría especialmente popular, ya que la mayoría de las muertes ocurrieron entre ciudadanos no imperiales. Una bendición que se volvió deshonesta y los efectos secundarios del aumento en la densidad de partículas extrañas que hacen que las personas no se adapten a ella. Esas fueron solo las más populares entre las muchas teorías difundidas por personas en pánico o por aquellos que abusan de ellas para ganar fama. B1 en Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. @Blackdown. El imperio finalmente se está acercando a nosotros. Cuidado con aquellos que se comportan demasiado solícitos, porque todos tienen segundas intenciones. Maskilling Tesnat Tevanishing @Terbantas. No creo que sea el imperio el que haga esto @Blackdown. Es más probable que algún bendito pierda el control sobre su superpoder, o tal vez simplemente no se adapte a la nueva densidad de partículas. Pensar más sin pánico el instante la desaparición @Curtis1122.
@Tervantas, @Blackdown, @Gayatech, @Imperial Press Corps etiquetando al Imperio. ¿Puedes explicarnos esto? ¿Qué diablos está pasando? The Snap The Vanishing. Nota del editor. Sí, sé que Avengers Infinity War salió en 2018, por lo que normalmente no estaría presente en el universo, pero las muertes fueron tan similares a lo que sucedió cuando Thanos chasqueó los dedos que no pudimos evitarlo. Adelantar su fecha de lanzamiento para que exista en el universo aquí. Poco después de ver las tendencias en las redes sociales, la agencia de prensa imperial publicó una notificación de emergencia sobre la situación. Mencionaron que aún estaba bajo investigación y que se daría una respuesta formal tan pronto como la investigación arrojara resultados. Cualquiera que quisiera seguir la investigación disponía de un enlace directo al registro acásico, donde podía estar actualizado con el progreso en tiempo real si no quería esperar el comunicado oficial. Eso calmó un poco a las masas, al menos, pero la especulación continuó desenfrenada y algunos incluso utilizaron la declaración como evidencia de que sus especulaciones eran ciertas. La agencia de salud imperial estaba tan ocupada como la agencia de prensa imperial. Aunque casi todos los afectados por lo que Aaron creía que era la muerte de Rick habían muerto de una manera extremadamente espectacular, algunas personas, en su mayoría ciudadanos imperiales afectados por el fenómeno, habían sobrevivido al precipicio de la muerte y pendían de un hilo. Esas personas fueron colocadas en cápsulas de éxtasis recién impresas hasta que los investigadores tuvieron tiempo de descubrir qué estaba pasando y cómo prevenirlo o detenerlo en seco. Al menos la éxtasis pareció funcionar, ya que evitó que empeorara su progresiva decadencia. Dicho esto, sin embargo, todavía parecían haber envejecido al menos 50 años. Y además, era un envejecimiento duro, del tipo que solo las personas desfavorecidas experimentarían antes de que se fundara el imperio y se llevara a cabo la restauración inicial de las cápsulas médicas. Pero para los no ciudadanos, las cosas eran un poco más espantosas. Los ciudadanos imperiales colapsaron como globos a los que se les había hecho un pequeño agujero, permitiendo que el aire del interior se escapara lentamente. Pero los no ciudadanos colapsaron más como globos que habían sido explotados violentamente y simplemente se desintegraron en cuestión de segundos, o minutos como mucho. Hasta el momento, solo habían descubierto a un puñado de no ciudadanos que habían sobrevivido más de una hora, tiempo durante el cual sufrieron una agonía insoportable mientras sus cuerpos colapsaban lentamente y se convertían en polvo antes de desaparecer por completo. Fue más bien una evidencia que la gente señaló que probaba que el imperio estaba detrás del ataque. Nadie había vinculado todavía las muertes con el culto, y si el sentimiento anti-imperial seguía creciendo, las posibilidades de que se creyera la verdad serían casi inexistentes. Y Aaron estaba en la cámara del Consejo del Emperador, reuniéndose con su consejo interno. Después de que terminaron los saludos, su expresión se volvió grave y dijo: «Entonces, ¿qué carajo está pasando? Cada vez está más claro que todos los vinculados a la secta están muertos o agonizantes como resultado de la muerte de Rick Ashley. Todavía no entendemos su mecanismo, pero estamos estudiando a los ciudadanos en éxtasis y esperamos tener resultados pronto. Al menos estamos seguros de que la mayoría de los imperiales afectados no están vinculados de ninguna manera con el culto», informó Gaia. Aaron exhaló un suspiro de alivio. Parecía que el problema cultista del imperio se había resuelto por sí solo con la muerte de su líder, y estuvo aún más seguro de su teoría anterior. Parecía que el efecto de drenaje de maná se había aplicado a aquellos que creían lo suficiente en la propaganda del culto como para estar conectados con el líder de alguna manera. A través de esa conexión, él, consciente o inconscientemente, los había despojado de todo su maná en un intento de forzar el despertar del cuerpo que acababa de tomar. Lo positivo es que no habría supervivientes que formaran facciones escindidas y causaran su propio tipo de caos, como lo habían hecho organizaciones terroristas similares en el pasado. ¿Cómo los vinculaste? ¿Y por qué algunos ciudadanos imperiales se ven afectados?, preguntó. La operación Perro de Caza tenía a muchos de ellos ya vinculados al culto, ya sea a través de contribuciones financieras o ayuda material. También estaban los vinculados a celdas que ya hemos acumulado. Hay pruebas contundentes y rastros documentales de personas que contribuyeron. Los demás simplemente son estadísticamente propensos a haber estado involucrados en actividades de culto a través de sus conexiones sociales con cultistas confirmados. Es circunstancial en el mejor de los casos, pero se sostiene, dijo Nix. Aaron lo contempló durante un rato y luego asintió. No soy un idealista, así que las pruebas circunstanciales son suficientes para mí, siempre que sean suficientes.
Nuestros agentes obtuvieron alguna información útil de los cultistas de Archstene Point antes de que ellos, supongo, también desaparecieran. Sí, respondió Joseph. Lograron una descarga completa de datos cerebrales antes de que comenzara el fenómeno. Tuvimos un golpe de suerte allí, ya que uno de los cultistas capturados era un miembro del círculo íntimo del señor Ashley que estaba al tanto de casi toda su planificación. Combinado con la evidencia del edificio Fisk reconstruido en la simulación, también tenemos una imagen completa de todo el culto. Sonrió irónicamente y luego continuó. Nuestra suerte fue su desgracia. Su dependencia de métodos analógicos y copias impresas de información habría hecho imposible destruir todo incluso si hubiéramos utilizado un método más tradicional para asaltar el edificio. Ahora también sabemos qué afinidad despertó el líder de la secta. Despertó con una afinidad esotérica por el maná con aspecto de fe. Saber eso nos da algunas pistas sobre su funcionamiento, por lo que tenemos vías de investigación que evitarán que nos afecte en el futuro. Sabremos si hemos tenido éxito con seguridad una vez que la desintegración de nuestros ciudadanos afectados se detenga permanentemente, informó Nova, ya que ella era la que estaba al tanto de la investigación relevante en los laboratorios de oro de Lab City. Eso es un alivio, suspiró Aaron. Acerca de la evidencia, ¿hay alguna razón por la que alguien pueda pensar por qué no deberíamos hacerla pública? Existía la posibilidad de que algunos de los documentos del culto necesitaran ser clasificados por razones de seguridad nacional, pero como aún no había recibido un informe detallado ni ninguna evidencia, no podía decirlo con seguridad. Los miembros humanos de su consejo interno miraron a la CIA presentes en la reunión, ya que tampoco habían tenido tiempo de leerlo ellos mismos. Hay información en ellos con especulaciones que se acercan bastante a la verdad, dijo finalmente Nix. L1 Terarium organizó la primera aparición de este capítulo en N0B.B1N. ¿Qué especulaciones? Preguntó Aaron. Hay un rastro de datos que sugiere que la secta conocía nuestra capacidad para leer, almacenar y manipular la memoria. Resulta que los cultistas que atrapé en la simulación eran simplemente un cebo que los líderes de la secta arrojaron para probar o refutar su hipótesis. Pido disculpas por perderme eso, estaba demasiado seguro de mis propias habilidades y nuestra ventaja tecnológica y dejé que esos peces se escaparan de la red e hice exactamente lo que los investigadores de la secta necesitaban que hiciera. Está bien, Nix. Todo el mundo comete errores, consoló Aaron a la más humana de su CIA de orden superior. Simplemente no dejes que vuelva a suceder, ¿entiendes? Sí, Su Majestad Imperial, dijo Nix, su habitual tono lacónico y expresión reemplazada por una grave solemnidad mientras se arrodillaba ante él. Juro que nunca repetiré un error en el futuro. Bien, dijo el emperador, luego se volvió hacia el resto de su consejo interno. Podemos clasificar eso como información de nivel oro según la clasificación Omega. También requerirá autorización de palabras clave y letras, veamos, la palabra clave debe ser Volcar y se clasificará bajo la letra S. Nota del editor. Top Secret no es el nivel de clasificación más alto. Más allá de Top Secret, hay una serie de categorías que son mucho más altas, como autorización de palabras clave, autorización de letras, por ejemplo, los secretos nucleares se clasifican en letras y autorización nuclear. Los programas están clasificados bajo autorización de palabras clave, necesidad de saber, etc. Hay muchos de ellos, y la mayoría ni siquiera están disponibles públicamente ni siquiera para dar una pista. ¿Hay algo más que no debería publicarse? Él continuó. Nadie respondió, lo que demuestra que no había nada más que debiera excluirse aparte de los datos de la investigación antes mencionados. Bien entonces. Gaia, entrega la información a Mnemosine para su clasificación, pases de segundo ojo y entrega al registro acásico. Nova, continúa rastreando la investigación en el laboratorio de oro e infórmame tan pronto como haya una actualización sobre la situación de nuestros ciudadanos afectados. Hágales saber que es probable que se trate de una pérdida de maná, ya que sucedió lo mismo durante el asalto al complejo de culto en Washington. Nix, Athena y el general Smith, envíen nuestros perros de caza de buscar en los puntos de reunión de las células del culto cualquier información adicional que pueda no haber estado presente en el edificio Fisk. Jeremy y Joseph, os uniréis a mí más tarde, tenemos una explicación que dar y un discurso de victoria que pronunciar a toda la humanidad, no solo a los ciudadanos del imperio, ordenó Aaron. Si no hay más asuntos o adicciones, miró a los presentes en la cámara del consejo, luego continuó, y veo que no los hay, por lo que se levanta la sesión. Con eso, todos en la cámara del consejo desaparecieron para prepararse para el seguimiento de la destrucción del culto, dejando a Aaron solo en su cámara del consejo.
Pronto, él también salió de la simulación y volvió a la realidad. Aunque tenía que preparar un discurso, primero necesitaba sanar su corazón con sus seres queridos. Tomar medidas él mismo todavía lo afectaba. A pesar de que su estado mental se había estabilizado, sus emociones todavía estaban desbocadas y necesitaba conectarse a tierra. Y aunque Nova era una excelente consejera y terapeuta, lo único que podía sanar el corazón de un soldado era el amor. El amor era algo que nunca tendría con Nova. O al menos, no el tipo de amor que necesitaba en ese momento particular. 10 minutos más tarde, en el tejado del cubo de la isla Avalon. Aaron y Rina estaban de regreso en su lugar en el techo del enorme edificio del gobierno imperial, acurrucados juntos y mirando al cielo. ¿Crees que la vida es sagrada? Preguntó. Rina reflexionó sobre la pregunta durante un largo momento, luego suspiró y sacudió la cabeza. No. La vida es un accidente cósmico, no algo sagrado o precioso. Si creas o eliminas una sola vida de la ecuación, el mundo no deja de girar, el cielo no llora sangre, los ríos siguen fluyendo y las mareas siguen, bueno, marea, supongo. Ella se encogió de hombros. Hizo una pausa por un momento antes de agregar. Pero también depende de qué y de quién estés hablando. Si es tu vida, es sagrada para mí. Al igual que espero que la mía lo sea para ti. Todo es cuestión de perspectiva. Pero el punto es que, en el gran esquema de las cosas, la vida es solo vida, es caos de principio a fin y el caos no puede, por definición, ser sagrado. Al menos no en el sentido absoluto y objetivo de la palabra. La pareja de amantes cayó en un silencio amistoso por un tiempo, luego Aaron finalmente rompió el silencio diciendo. Algo extraño sucedió cuando estaba confrontando a Rick antes. ¿Oh? Inquirió Rina. Sí. Escuché una voz. Estoy bastante seguro de que fue el maná esotérico con el que despertó. ¿Qué decía? Aaron agitó su mano y un vídeo de su confrontación con Rick, grabado desde la perspectiva de Aaron, se reprodujo en una pantalla virtual para él y Rina. Curiosamente, sin embargo, la voz del maná no fue captada, ni tampoco el vórtice de maná. Retrocedió el vídeo hasta el punto donde se formó el vórtice por primera vez y agregó manualmente los detalles que recordaba al archivo de vídeo mientras se reproducía, luego lo detuvo donde la voz hablaba y dijo. Aquí es donde me habló. Decía tú ganas por ahora antes de que el vórtice finalmente se disipara. Y no puedo evitar preguntarme qué significa eso. Está bien, dijo Rina. Estoy seguro de que al final lo resolverás. Después de todo, eres el hombre más brillante que jamás haya existido. Antes de que el pánico y el alarmismo se extendieran más, se envió una notificación a todos los dispositivos del planeta, imperiales o no. Dentro de poco el emperador pronunciaría un discurso explicando los porqués de las desintegraciones. La notificación fue suficiente para detener todo en el mundo, ya que, excepto aquellos que estaban dormidos y por lo tanto se lo perdieron o aquellos que realizaban trabajos importantes, todos se sentaron y miraron sus pantallas, en las que se mostraba el sello imperial. Todos estaban preocupados de que la desintegración los afectara a ellos, a sus familias o a sus amigos cercanos, y querían saber qué estaba pasando exactamente. Y fueran ciudadanos imperiales o no, Aaron tenía una excelente reputación, por lo que sus palabras tenían la mayor autoridad. Como de costumbre, Aaron apareció detrás de un podio contra un fondo azul neutro, con el sello del imperio exhibido con orgullo en el frente del podio. Saludos a todos en todo el mundo, comenzó en tono neutral. A principios de este año, el mundo sufrió una ola de ataques terroristas sin precedentes que se cobraron la vida de millones de personas. Y en ese momento, les hicimos un voto solemne a todos ustedes. Y hoy venimos ante vosotros para anunciaros que hemos cumplido nuestra promesa y que el culto a los progenitores ha sido eliminado hasta el último hombre. Hizo una pausa para asimilar la noticia mientras la pantalla detrás de él reproducía un fragmento de su discurso anterior en el que juró poner fin a la amenaza terrorista inmediatamente después de que ocurrieran los ataques. Además de eso, tenemos información sobre la ola de desintegraciones y envejecimiento prematuro que recorre el mundo. Es el último suspiro del culto en su agonía, dijo, lanzando otra bomba como si fuera un B-52 durante la Segunda Guerra Mundial. Todos los que se convirtieron en polvo o envejecieron décadas estaban conectados con el culto de alguna manera. Aquellos que fueron desintegrados estaban directamente involucrados en las actividades de la secta, ya sea mediante una participación activa o incluso algo tan simple como donar fondos o equipos a su causa. Y aquellos que padecían un envejecimiento prematuro se vieron obligados a cooperar con los cultistas en contra de su voluntad.
Sí, efectivamente había ciudadanos imperiales entre ellos, y no, nuestro imperio no tiene la tecnología para desintegrar a alguien de forma invisible. Incluso si lo hiciéramos, no sería un desperdicio, un fin injusto y fácil usarlo con personas que merecen recibir castigo por sus crímenes y arrepentirse mediante el servicio. La mayoría de los espectadores entendieron el concepto de que los delitos se castigan con servicio comunitario. Casi todos los países del planeta, antes de la fundación del imperio, tenían esa opción disponible para los criminales. Después de todo, no todos los delitos merecían pena de cárcel, y mucho menos pena capital. B1 en Realm fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. El discurso de Aaron continuó mientras la gente seguía reflexionando sobre el tema del castigo. Dicho esto, no significa que no tengamos una explicación de lo que pasó y de lo que lo provocó. El líder de la secta, que ahora sabemos que fue un tal Rick Ashley, nació y creció en un complejo de milicia en Montana, Estados Unidos. Él era uno de los 3%, y su bendición era el poder de infundir fe en él, cosecharla y controlar a otros a través de sus poderes. Entendemos sus dudas. El señor Ashley tenía mucha más edad que las personas que se sometieron al proceso de bendición, pero tenemos que recordarles algo. El día de los ataques terroristas también fue el día en que la primera persona comenzó a recibir su bendición. Y esa primera persona no es otra que el difunto líder de la secta, Rick Ashley. Los miles de terroristas que creyeron en él lo suficiente como para sacrificarse en los ataques suicidas fueron lo que provocó que descendieran las bendiciones. Después de una investigación exhaustiva, nuestros investigadores descubrieron que el primero de los bendecidos fue el propio líder de la secta. Su acción de sacrificio humano masivo, tanto de sus propios seguidores como de personas inocentes, fue el golpe final a una presa ya agrietada y debilitada que detuvo la avalancha de bendiciones. Fue también lo que condujo a su bendición específica, que llamaremos el poder de la fe. A través de ese poder, pudo recopilar información de los descontentos del imperio, así como asumir el control directo de quienes creían en él. Otro aspecto fue que fue capaz de obligar a personas que de otro modo no le obedecerían a obedecer y cumplir con sus demandas. La mirada de Aaron se volvió severa mientras continuaba. Antes de morir, estaba trabajando en otro ataque que habría tenido lugar durante la celebración del Año Nuevo. El plan que descubrieron nuestros investigadores era que controlaría a miles de personas bendecidas para causar estragos y bajas masivas, y luego enmarcarlo como un ataque imperial contra los ciudadanos. Afortunadamente, nuestra gente pudo descubrir sus planes antes de que pudieran llevarse a cabo, y en un ataque coordinado, eliminó a todos los benditos con lavado de cerebro y reprogramados que había reunido en Amarillo, Texas. Hizo una pausa para que la gente considerara las posibles consecuencias de un ataque como ese y luego cambió de tema. Durante la operación para eliminar el peligro claro y presente para la humanidad, el señor Ashley también fue eliminado. Y como resultado de su eliminación, aquellos que se conectaron voluntariamente con él sufrieron el mismo destino que él: la desintegración. Pero eso no fue todo. Solo aquellos que creían voluntariamente en la retórica antihumana del culto fueron convertidos en polvo. Aquellos que se vieron obligados a creer también están muriendo lentamente y nuestros investigadores buscan actualmente una cura para este fenómeno. En este momento, nuestros médicos imperiales pueden colocar a las víctimas en animación suspendida, deteniendo temporalmente el proceso de desintegración, pero eso es solo una solución temporal. Y es algo que estamos dispuestos a extender a los no ciudadanos como cortesía y para aliviar el sufrimiento de las víctimas inocentes que fueron arrastradas a los planes del líder de la secta. Entonces, si usted o alguien que conoce se ha visto afectado por las consecuencias de la desaparición de la secta, comuníquese con la embajada o el consulado imperial más cercano y solicite hablar con el especialista en extensión. Aaron se agarró a los lados del podio mientras terminaba su discurso. Fundamos el Imperio Terran con la idea de que la humanidad necesita permanecer unida para enfrentar la inevitabilidad de un universo hostil. Incluso si los visitantes que actualmente están de camino a nuestro sistema solar son amigables, ¿quién puede garantizar que los próximos visitantes también lo serán? ¿O el que va después? Así que incluso si decidiste rechazar la oferta de ciudadanía imperial en la fundación del imperio, nuestras puertas siempre permanecerán abiertas para ti, y nuestro objetivo no es hacerte sufrir, sino permitirte la libertad de elegir tu camino. Y como tal, definitivamente no les permitiremos sufrir las consecuencias de un ataque contra nosotros. Ni ahora ni nunca. Aaron había decretado que los días restantes de diciembre serían feriados imperiales.
Como tal, a todos se les dio la opción de tomarse 10 días libres por vacaciones pagadas o elegir trabajar por doble salario. Esto incluía tanto a empleados gubernamentales como a empresas privadas, una medida que fue popular entre los empleados, pero no tanto entre las empresas que los emplean. En cuanto a él, en cambio, seguía trabajando sin paga. Después de todo, para empezar, nunca había recibido un salario del Tesoro Imperial, salvo un 1 yen ceremonial por año. Incluso como emperador, seguía siendo un empleado del gobierno, por lo que había que pagarle. Pero como el dinero era irrelevante para él, solo aceptó una miseria simbólica. L1 Dragon fue testigo de la primera publicación de este capítulo en N0 Bin. Actualmente se encontraba en su oficina ocupándose de asuntos estatales. Con esto, suspiró aliviado, el caso del culto a los progenitores puede considerarse cerrado. Dirigió sus ojos hacia el escáner y vinculó el documento final a su patrón de retina y otros datos biométricos, una medida que garantizaría que la información en el expediente del caso se clasificara lo más profundamente posible. La información contenida en el expediente de investigación era la definición misma de altamente peligrosa y, como tal, sería mejor que nunca volviera a ver la luz del día. Tuvimos suerte, Nova. Si el culto hubiera sabido cómo entrenar a sus propios despertadores, en lugar de andar a ciegas y fallar tan a menudo como lo lograron, podrían haber sido un problema mucho, mucho mayor, dijo, limpiándose una gota de sudor inexistente de su frente. De hecho, señor, y eso también habría hecho mucho más difícil detenerse. Si hubiera dispersado a los despertadores del culto por todo el mundo con anticipación en lugar de reunirlos a todos en amarillo para entrenarlos, no habríamos podido identificarlos y eliminarlos antes de que su programación se activara y comenzaran una masacre. Creo que nuestra suerte fue que atrapamos a uno del círculo interno en Washington y tú rastreaste su maná hasta él. Si no hubieras drenado todo el maná del área circundante, se habría perdido en el ruido de fondo, dijo Nova. Otra parte de nuestra suerte es que el propio señor Ashley no sabía cómo utilizar su afinidad. Perdón, señor. Nova inclinó la cabeza, algo que había visto hacer a los humanos cuando estaban confundidos y buscaban una aclaración sobre un punto de una conversación. Si yo fuera él, me habría mantenido aún más bajo. Hizo un alarde de disolver el culto por completo y se sumergió muy, muy profundamente en la clandestinidad. Tan profundo que nadie jamás notaría mi existencia. Y tenía las herramientas para hacer justamente eso sin ser descubierto. ¿Cómo es eso? Él podría hacerse cargo de la gente y forzar el cumplimiento, ¿verdad? Sí, podría. Pero con los datos de nuestro cerebro actualizándose cada vez que usaban un equipo de recuperación ante desastres, ¿no se habría descubierto eso? Ese fue su error. No solo se hizo cargo de la gente, sino que la programó para que actuaran en su nombre. Si simplemente se hubiera apoderado de ellos y les hubiera ordenado que olvidaran que fueron tomados y actuaran de manera completamente normal y las consecuencias para el imperio habrían sido devastadoras una vez que todos esos individuos hubieran sido activados. Veo. Si no se detectara nada fuera de lo común en nuestras actualizaciones periódicas de sus datos cerebrales, entonces habría podido continuar controlando a más y más personas, incluidos nuestros despertadores. Exactamente. Y eso es lo que me asusta. Mana es un gran paso evolutivo para la especie humana, pero, es igualmente devastador. Es el equivalente a entrar en la era de la energía nuclear en las décadas de 1940 y 1950, excepto que en lugar de que unos pocos gobiernos tengan el control, cada uno tiene su propio arsenal nuclear. Y aún peor, y suspiró y se calló, masajeándose las sienes. Aún peor, señor. Instó Nova. Peor aún, no comenzó con humanos racionales. La evolución comenzó con las personas irracionales durante la época en la que menos controlamos sobre nosotros mismos. La pubertad. Entiendo tu argumento. Eso es aterrador. Y también es completamente la naturaleza humana. ¿Sabes qué tienen en común la mayoría de los movimientos de protesta, grupos anarquistas y organizaciones ecoterroristas de los siglos XVIII y XIX? Reclutan a sus miembros a una edad temprana, señor. Exactamente. Movimientos anticapitalistas como el 99%, grupos anarquistas como Anonymous y otros colectivos activistas, e incluso grupos ecoterroristas como el Frente de Liberación de la Tierra estaban formados casi en su totalidad por personas de entre 18 y 25 años. Pero, desafortunadamente, ahora ese mismo rango de edad se superpone casi por completo con el rango de edad de las personas que inesperadamente obtienen poder real. Entonces, ¿cómo podemos evitar que algo así suceda en el futuro? Preguntó Aaron.
Sugiero un tratado, señor. Ofreces entrenamiento imperial a los despertadores no imperiales, pero se les exigirá que sigan la ley imperial. Hay suficientes de ellos explotándose o perdiendo el cerebro debido a la reacción de maná, así que creo que la sugerencia sería recibida bastante bien. Eso podría funcionar, podríamos convertirlo en parte de la operación Boiling Frog. ¿Operación rana hirviente, señor? Preguntó Nova, desconcertada. Hay un dicho sobre hervir ranas. Si no quieres que salten de la olla, los pones en agua fría y la llevas a ebullición lentamente para que no se den cuenta de que la temperatura está aumentando y salten, dijo Aaron. Pero eso nunca funcionaría, señor. Lo sé. Es solo un dicho. Aaron se puso de pie, abrió una pantalla y empezó a llenarla con planes para los próximos 4 años. Para el año 5D, quiero que no haya nadie en la Tierra que no sea ciudadano imperial, dijo, continuando desarrollando sus planes. Ya veo, señor. Y la forma en que vamos a hacerlo es la misma manera en que se hierven las ranas. Y podemos empezar con los despertadores. Mientras acepten nuestro oficio de entrenar patrulleros y hacer cumplir la ley, todo lo demás encajará como una línea de dominó. Informaré al ministro del Exterior, dijo Nova, luego parpadeó por un momento. Mensaje enviado, señor. ¿Ahora, no tienes una boda que planear? Mierda. Casi lo olvido. Aaron hizo un gesto con la mano para cerrar la pantalla frente a él e inició su procedimiento de cierre de sesión de emergencia. Capítulo 545. Los organizadores de bodas. Félix miró a Aaron con cara llena de incredulidad. Hombre, y sé que eres el emperador y por encima de nosotros simples plebeyos, pero ¿y en serio? Preguntó sorprendido mientras pasaba la mano frente a él, cerrando el archivo que había estado leyendo. ¿Cuál es el problema esta vez? Aaron respondió, poniendo los ojos en blanco. Tienes menos de 10 amigos. 10. ¿No te convierte eso en el miembro de la realeza menos social de la historia del mundo? Y la mitad de ellas son las personas que arrastraste para que fueran directores ejecutivos de tus empresas mediante contratos mágicos. Félix se burló. Continuó en broma. ¿Puedes siquiera considerar esa amistad? Y además de Sarai y yo, ¿no tienes amigos de tu época en la escuela? Parece que has olvidado cómo empezó todo. Sarai y tú sois las únicas 2 personas que me acompañaron cuando Rotem Morgan lanzó su pequeño ataque de ira y me expulsó con falsos pretextos después de que le demostré que estaba equivocado en público. Así que por muchos que tenga ahora, todavía son más de 2. Aaron golpeó juguetonamente el brazo de Félix, lo que le hizo hacer una mueca y frotarlo. Eso significa que es una ganancia neta, independientemente. ¿No deberías felicitarme por mis impresionantes habilidades sociales? Adoptó una pose arrogante y miró a su amigo. Ah, ¿de verdad? ¿Alguna vez has pasado tiempo con alguno de ellos sin que sea necesario que estén allí? Aaron se quedó en silencio, pensando en los últimos años y tratando de recordar si alguna vez había pasado algún tiempo libre con sus otros amigos fuera de las reuniones de la junta directiva o eventos formales. Al no encontrar ningún caso que pudiera recordar, se dio cuenta de que solo había pasado tiempo con ellos cuando era necesario que estuvieran con él y sus hombros se hundieron un poco. L1 Terarium organizó la primera aparición de este capítulo en N0B.B1N. Sara le dio una palmada a Félix en la nuca y él se giró y le hizo un puchero. Ya basta, ustedes 2. Juega bien, dijo. Los 3 amigos se quedaron en silencio por un rato, luego Aaron dijo. Pero tengo más de 500 personas a las que puedo invitar a mi boda. Miró a Félix y Sara con una sonrisa que claramente rezumaba arrogancia fingida y verdadero orgullo. ¿Qué hay de ustedes 2? ¿Tienes 500 personas a las que puedas invitar a tu boda? Sara se sonrojó hasta el pecho. Llevaba una camiseta sin mangas con tirantes finos y tenía la piel clara e irlandesa, por lo que el sonrojo era muy obvio. ¿Qué boda? Ella farfulló. Félix también tartamudeó algo pero no pudo escupirlo. Aaron miró a sus amigos y se rió, habiendo anotado otro punto en el largo juego del trío en el que intentaron provocarse mutuamente hasta dejarlos sin palabras. Le arrojó otro archivo a Félix y lo mostró en una pantalla holográfica frente a él. ¿Qué es esto? Preguntó Félix. El archivo que Aaron le había arrojado se llamaba guestlist.qd y de hecho tenía más de 500 nombres cuidadosamente ordenados en categorías según lo cerca que Aaron estaba de ellos. Examinó la lista y un sutil ceño cruzó su frente. ¿Por qué invitar a tropas de Ares a tu boda? Preguntó. ¿Estás esperando un ataque?
Quiero decir, puedo entender invitar a John, ya que es ministro, y por supuesto invitarás a funcionarios gubernamentales de rango suficiente, pero ¿qué pasa con el resto de ellos? Si alguien va a causar problemas en tu boda, tal vez deberías mantenerlo en la simulación en lugar de en la realidad. No, no espero ningún problema en la boda, y no, no puedo mantenerlo en la simulación. Tiene que celebrarse en la realidad. No podemos realizar todas nuestras funciones gubernamentales, sociales o no, estrictamente en la simulación. Esos soldados son solo los primeros miembros de Ares, con los que personalmente recluté y con los que interactué cara a cara, respondió Aaron. ¿Y qué pasa con los científicos? No has interactuado con ninguno de ellos cara a cara. Quizás no los conozca personalmente, pero he estado trabajando con ellos en Lab City durante siglos desde que robé sus datos cerebrales. Así que merecen al menos eso como comienzo de su compensación, respondió Aaron. Lab City no era ningún secreto para su círculo íntimo. Lo único que se les ocultó fue la existencia del sistema. Después de todo, como dice el refrán, usa aquellos en quienes confías y no uses aquellos en quienes no confías. Y Aaron definitivamente confiaba en sus amigos más antiguos. Supongo que tiene sentido. ¿Pero no te preocupa que descubran algo sospechoso en la situación? Félix siguió. Bueno, sí y no. No es que tenga que decirles que es una compensación, ¿sabes? Después de todo, todos son investigadores increíbles que traspasan los límites de la ciencia a diario y mi imperio se centrará en la ciencia. Necesitamos llevar nuestro nivel tecnológico lo más que podamos y lo más rápido que podamos, respondió Aaron, bajando ligeramente el ánimo mientras todos los presentes recordaban que estaban en una especie de reloj apocalíptico. Pero eso no viene al caso, continuó. Estamos aquí para una ocasión feliz, tenemos una boda que planear. Todos en la mesa se tomaron un momento para reajustar su forma de pensar y Félix aligeró el ambiente haciendo payasadas mientras continuaban con su planificación donde lo habían dejado. La lista de invitados fue lo primero en lo que se trabajó y, entre Aaron y Rina, la lista de invitados rápidamente ascendió a miles. Incluía a familiares cercanos, amigos cercanos, conocidos de trabajo, funcionarios gubernamentales, científicos, maestros, personas influyentes y Sarah incluso logró que se agregara a la lista un contingente de sorteo estilo lotería. Después de todo, no sería muy apropiado desde el punto de vista político introducir divisiones de clases cuando Aaron había estado trabajando tan duro para eliminar todas las divisiones que históricamente habían plagado a la humanidad. Luego se trasladaron al lugar, donde se decidió que la boda se celebraría en realidad en una torre gubernamental que se apresurarían a completar. Sería difícil encontrar un lugar que pudiera albergar a todos los invitados que habían invitado y al mismo tiempo tuviera algún tipo de significado, pompa y circunstancia. Claro, podrían celebrarlo en un estadio deportivo si quisieran, pero no tendría la misma sensación de seriedad que tendría una torre gubernamental recién terminada. Y aunque en realidad celebrarían la boda, también estaría abierta a todos en la simulación pública a través de transmisión en vivo y a aquellos que la vieran desde casa en otros dispositivos variados, de esa manera todos podrían decir que estuvieron allí o verlo en vivo.